pandemia, y de eso vamos a hablar hoy. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de caminos y de alternativas que nos van a permitir seguir construyendo y seguir trabajando para favorecer la situación de esta infancia que tanto necesita de organizaciones sociales, de la empresa privada, de las instituciones, para seguir adelante en su camino. Así que si les parece, bueno, hemos dado ya unos minutitos, vamos a dar ya inicio a esta mesa de análisis y bienvenidos todos. Mi nombre es Cici Cancino, soy fundadora y directora de Mothers y es para mí un gusto poder darles hoy la bienvenida a esta mesa de análisis que hemos llamado Los derechos de los niños y las niñas frente al COVID. Todos sabemos que este 2020 ha sido verdaderamente impactado por una crisis de salud que sin duda alcanzó puntos muy críticos a principios de año, en febrero, marzo en Europa, antes de venir a impactar a América Latina, donde sigue alcanzando cifras que crecen y crecen. Y esta crisis de salud que veíamos como tal, pues amenaza con convertirse, si es que no lo hizo ya, en una crisis mucho más amplia que afecta a los derechos de los niños. Por eso es que hemos elegido este tema para conmemorar, festejar y celebrar 10 años de trabajo constante, trabajo transformador, trabajo que ha llegado a tantos estratos, a tantos niños mexicanos a través de la Fundación Mayama, y a través de su modelo innovador de educación que se consolidó para transformar la vida de niñas y niños y sus familias en situación de marginación y violencia, asegurando sus derechos. Así que, si me permiten, para arrancar hoy, y permítame decir, no solamente felicidades, sino muchas gracias, Mayama. Le quiero dar la bienvenida a su directora ejecutiva, Alejandra Peña, para que amablemente nos dé un panorama de lo que ha ocurrido en estos 10 años. Alejandra, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por abrir este espacio y muchísimas gracias por la oportunidad para reunir voces importantes para hablar de los derechos de la infancia frente al COVID. Así que, Alejandra, adelante, cuéntanos un poquito qué han sido estos 10 años. Muchas gracias, Cici. Bienvenidos a todos los panelistas y a todas las personas que nos están viendo en este día muy importante para la infancia. Y para Mayama, estamos de manteles largos porque estamos celebrando 10 años. Y si les somos sinceros, durante todo el año quisimos hacer eventos y luego se presentó el COVID y ya no pudimos hacerlos y lo pospusimos y realmente dijimos, creo que hoy es el día para celebrar este tema de la Convención de los Derechos de la Infancia, de los niños y niñas. Y también vamos a tener otro evento la siguiente semana, muy bonito también, con testimonios de nuestros jóvenes ya egresados de Mayama. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros que estén tan distinguidos panelistas acompañándonos el día de hoy para hablar de momentos complejos, ¿no?, de lo que está viviendo la infancia frente al COVID. Pero antes que nada me gustaría presentarles un informe de los 10 años que han sido el trabajo de la Fundación Mayama en la zona metropolitana de Guadalajara. Realmente estamos muy emocionados de mostrarles esto y les comparto la pantalla para que iniciemos celebrando lo que es los resultados. ¿Ahí se ve? Muy bien. Pues, en primer lugar, gracias a todas las personas, equipo, donantes, alianzas, voluntarios, servicio social, amigos, redes, por creer y confiar en Mayama y por haber hecho todo esto posible juntos. Gracias al fundador y al consejo directivo por darle vida y ser guía de esta institución. Llevamos 10 años transformando vidas. Les voy a presentar algunos valores históricos del 2010 al 2020. Y son valores que se suman y que nos fortalecen como organización de la sociedad civil para continuar nuestra labor muy fuerte hacia un futuro, un camino muy, muy fuerte que queremos iniciar a partir del siguiente año. Bueno, gracias a ustedes en estos 10 años hemos recaudado
recaudado más de 65 millones de pesos. Aquí iniciamos con muy poquito, con 359,000 pesos, y cada año hemos ido aumentando y fortaleciendo nuestra sostenibilidad para lograr en el 2019 este monto de junto un valor de 65 millones de pesos. Hemos invertido 53 millones de pesos en las niñas, niños y sus familias. Igual, iniciamos invirtiendo muy poquito y cada vez vamos invirtiendo más en más familias, en más niños, en más niñas, y en el tema educativo y en el desarrollo social. Pero también contamos con un fondo patrimonial que hemos tenido que hacer a lo largo de este año, un monto acumulado de 3 millones, que nos ha salvado frente al COVID, literalmente, y que también en su fondo patrimonial es un acumulado. Y finalmente también contamos con 5 millones, un poquito más, para construir nuestro nuevo centro Mayama el siguiente año. Estamos muy emocionados con esta noticia también. En 10 años nos han acompañado y confiado más de 1,500 donantes, de los cuales 741 han sido recurrentes mes con mes. Hemos ganado 42 proyectos. Hemos beneficiado a 5 generaciones, y cada generación que entra con nosotros dura 4 años en nuestro programa. ¿Y esto qué significa? Significa que hemos atendido a profundidad a 674 niños y niñas, a 478 familias, a 2,868 beneficiarios directos y a 11,472 beneficiarios indirectos. Combatimos el rezago educativo de una manera muy profesional y muy profunda. Es decir, tenemos a 640 niños incorporados a la escuela. Actualmente el 100% se mantienen en la escuela gracias a los programas que atendemos, ya que estamos sobre el derecho de la educación, pero también hemos atendido 66 casos de inserción y reinserción escolar que nunca habían estado incorporados. También restituimos el derecho a la identidad y a la familia. Es decir, en 10 años hemos asegurado 28 registros de actas de nacimiento de niños y niñas que no habían estado registrados nunca y tampoco habían estado en la escuela. Y hemos atendido a 49 casos derivados a casas hogar, becas para continuar sus estudios, servicios de tanatología, vida libre de adicciones y salud mental. Hemos impartido 5,888 sesiones educativas en el Centro Educativo Mayama, es nuestro centro de día, y también 13,497 sesiones familiares en cada una de las casas de las familias que atendemos. Participamos en 7 redes, de las cuales muchas están aquí presentes. 7 redes a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, para dar voz e incidir a favor de los derechos de la infancia y del sector civil. Desarrollamos agentes de cambio. Nos gusta mucho la dinámica de innovación y de diseño. Y los niños y niñas han realizado 65 mini videos, 153 proyectos comunitarios relacionados a la Agenda 2030, ya participando como agentes de cambio. Y también tenemos paseos culturales que les dan una perspectiva de desarrollo y de cultura mucho más amplia. Hemos participado y realizado 21 talleres comunitarios con las familias de los niños que atendemos también. Y esta parte nos gusta mucho porque hemos realizado premios y certificaciones a lo largo de estos 10 años. En el 2015 obtuvimos el premio de Razón de Ser en la categoría Origen, otorgado por la Fundación Merced. También hemos obtenido durante varios años el premio de Institucionalidad y Transparencia con el certificado del nivel óptimo, entregado por el Centro Mexicano para la Filantropía. Y en el 2015 obtuvimos la certificación por Naciones Unidas como organización con estatus especial ante el Consejo Económico y Social. Esto nos ha permitido hacer incidencia en políticas públicas a nivel internacional, participar en ciertos foros como el de desarrollo social o de mujeres y hacer posicionamientos escritos y orales. En el 2016 también obtuvimos el premio Confío, y finalmente este año nos acaban de otorgar USAID la certificación como buenas prácticas por modelos basados en evidencia.
En 10 años hemos realizado más de 73 alianzas muy importantes para nosotros. Alianzas desde universidades, alianzas con empresas, alianzas con fundaciones y alianzas con otras organizaciones civiles que nos han apoyado con sus metodologías exitosas a favor de nuestras poblaciones. Hemos recibido 326 voluntarios, 118 prestadores de servicio social y prácticas profesionales a lo largo de estos 10 años. También ha sido clave su trabajo con nosotros. Y en temas de comunicación, les platico que hemos hecho 42 boletines trimestrales, 10 informes anuales, este es el 10º que les estoy presentando, 54 publicaciones en medios de comunicación y nos enorgullece presentarles nuestras propias publicaciones. Tenemos el manual Mayama, en el cual es el manual para desarrollar habilidades y ejercer los derechos de las niñas y niños. En este manual contienen todos nuestros programas y cómo lo implementamos. También tenemos este libro de transformación, que son testimonios muy poderosos de los jóvenes y de las familias ya egresadas de nuestros programas. Este es un libro que acabamos de publicar, Héroes Reales en un Mundo Real. Me encanta porque es un libro hecho de los niños para los niños a raíz de la pandemia. Tenemos una evaluación de impacto muy importante realizada por nuestro director operativo y es capacidades en la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida y la construcción de redes de apoyo comunitario. Es una intervención de evaluación de impacto muy importante. Y finalmente, el manual de capacitación para la formación de capacidades para la réplica. Las estrategias de emergencia que hemos realizado también para el COVID, decidimos que a ninguna de las 146 familias que atendemos, casi 700 beneficiarios directos, pasarán hambre, enfermedad, sin ser atendida, ni carecerán de habilidades resilientes, y decidimos hacer 4 metas en concreto para atenderlos durante este año. Y finalmente, pues gracias a todos ustedes por sus donativos recurrentes, gracias a todo el equipo Mayama que ha hecho posible el impacto en estos 10 años, gracias a nuestro consejo directivo por su visión y por su triunfo, y finalmente gracias a todos ustedes, amigos, por transformar vidas y comunidades para mejorar el futuro de México. Estamos aquí listos para comenzar nuestro análisis de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alejandra, por este breve recorrido de tanto y tanto que han hecho, tanto que se han puesto esos objetivos y tanto que han logrado. De verdad, me encanta este modelo que ustedes han implementado basado en estos 3 pilares de mi desarrollo, mi familia, mis derechos, y de verdad qué honor poder ver y qué orgullo poder ver estos logros, pero sobre todo ver estos logros que también incluyen lo que se ha consolidado a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Alejandra, y pues si nos permiten, voy a presentarles a este panel de lujo con el que contamos hoy para dar inicio a esta mesa de análisis e ir al grano sobre lo que está pasando con los derechos de la infancia frente al COVID. Permítanme presentarles a Carmela Pires. Ella es directora de Fundación Quiera. Ella en noviembre del 2016 obtuvo el premio al mérito profesional en el sector social, organismos internacionales y sociedad civil que otorga el ITAM. Fue nominada en 2018 y 2019 al British Council Alumni Award por la Universidad de Essex en la categoría de premio al impacto social. Bienvenida, Carmela, y muchas gracias por estar aquí. Juan Martín Pérez García nos acompaña. Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México desde el 2010, psicólogo por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Zaragoza en la Universidad Autónoma de México, defensor de los derechos humanos, especialmente defensor de los derechos de la infancia y poblaciones callejeras. Juan Martín ha sido formador y conferencista nacional e internacional sobre los derechos humanos y ha publicado diversos libros, diversos artículos en revistas y periódicos, no solamente en México, sino también en el extranjero. Es un honor que estés con nosotros hoy, Juan Martín.
Lorena Arriaga. Lorena es expresidenta, Lorena Arriaga es expresidenta del Jalisco y es representante de la Universidad de Guadalajara. Es abogada por la Universidad también de Guadalajara con una maestría en Derecho Constitucional, especialista en el diseño y aplicación de políticas públicas en favor de las poblaciones vulnerables. Ella ha continuado su preparación titulándose en el máster de Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en la Infancia por la Universidad Autónoma de Madrid, en coordinación ni más ni menos que con UNICEF. Y es un honor que hoy también nos acompañes. Lorena, bienvenida. Gracias, Cici. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias. Nancy Ramírez, directora de Incidencia en Política y Temas Globales de Save the Children. Y ella, por más de 11 años, ha trabajado en agendas de derechos humanos, desarrollo sostenible, paz, gobernanza ciudadana. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Política Pública comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Nancy, qué privilegio tenerte hoy aquí. Y permítanme checar si ya nos acompaña Isabel. Ya está Isabel con nosotros. Permítanme presentarles también a Isabel Crowley, directora ejecutiva de Juconi desde 2016. Ella tiene 27 años de experiencia trabajando en el ámbito de los derechos humanos y el desarrollo, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en organizaciones no gubernamentales e internacionales en África, Asia, Europa y América Latina. Isabel, bienvenida, muchísimas gracias. Este es el panel que conforma hoy esta mesa de análisis y si me permiten, vamos al grano, a lo que nos trajo hoy aquí. Vamos a hablar de cómo se encuentran hoy, cuál es el estado actual de los derechos de la infancia frente a la pandemia. ¿Qué tal? Y cada unos minutos para contarnos su perspectiva, su punto de vista y su planteamiento. Así que, Carmela, ¿cómo te parece que están los derechos de la infancia frente a la pandemia? Adelante. Muchas gracias, sí, muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Es un honor estar en este espacio y compartir con, digamos, expertos en la materia de derechos. Entonces, bueno, yo aportaré un poquito, pero es un gusto estar con todos ustedes. La pandemia derivada por COVID-19 se ha convertido en un enorme reto para todo el mundo, ¿no? Pero de manera particular para aquellas regiones en donde la pobreza es alta y el acceso a servicios básicos se encuentra condicionado con, por ejemplo, variables como la localización geográfica, ¿no? Que eso sucede en muchos lugares de nuestro país. Entonces, las afectaciones a los derechos humanos, por lo tanto, tienen consecuencias mucho más acentuadas para poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, como lo son las niñas, los niños y los adolescentes. Digo, sabemos que sus derechos son protegidos por la Convención de los Derechos de los Niños, del cual México forma parte, pero hay situaciones de extrema emergencia. En 2017 tuvimos el sismo, ahora la pandemia, que ponen en riesgo el que estos niñas, niños y adolescentes puedan gozar plenamente de sus derechos. Independientemente de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos invita o incita a los estados a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia, de manera particular para aquellos que no cuentan, por ejemplo, con cuidados familiares, que están en situación de pobreza, que están en instituciones o inclusive en situación de calle, no se están pudiendo garantizar necesariamente de manera adecuada los derechos. Hay tres factores importantes que han cambiado de manera directa la vida de niños, niñas y adolescentes a partir de la pandemia, que sería el cierre de las escuelas. Digo, muchos los estamos viviendo también nosotros, nuestros hijos. Lo que pasa es que nosotros no somos población vulnerable, pero si a nosotros nos está costando, imaginemos cómo está siendo para ellos, ¿no? Pero entonces el cierre de las escuelas, la angustia emocional debido al distanciamiento social y también a la preocupación de la situación en casa y el aumento de la pobreza, ¿no? Sabemos que las poblaciones vulnerables y en pobreza son las que más afectación han tenido en esta
Entonces, el cierre de las escuelas está, estrechamente relacionado con el derecho a la educación, y sabemos que la implementación de medidas de educación a distancia han impactado de manera significativa y profunda a miles de niñas, niños y adolescentes, y están agudizando las brechas de desigualdad que de por sí ya existen en nuestro país, ¿no? Es por eso que Fundación Quiera, y de la mano de las instituciones fortalecidas por Quiera, las IFQs, como nosotros denominamos, como el caso de Mayama, estamos tratando de coadyuvar a reducir justamente estos rezagos y esta desigualdad social. La pandemia evidentemente visibilizó que no todas las niñas, niños y adolescentes tienen acceso a la infraestructura que se necesita para continuar los estudios. Las familias pueden no contar con una computadora, una tableta, un celular, no tener acceso a internet, quizás, y para quienes sí tienen un dispositivo, en general pueden tener más de un hijo, entonces un dispositivo no alcanza para cubrir las necesidades educativas de toda la familia. Además, sumado a esto, no necesariamente todos los hogares, todas las familias se han podido resguardar. Muchos tienen que continuar trabajando, lo que está ocasionando que las niñas y los niños no tengan el acompañamiento necesario, no solo para tomar las clases en línea, sino para desarrollar las actividades que los docentes les asignan. Yo lo vivo con mi hijo, a veces esperan que hagan cosas que son mágicas para niños pequeños en términos de conexión y actividades. Entonces, habrá niños que están en casa solos y con un solo dispositivo. Entonces, aunque el Estado mexicano tiene la obligación de proveer herramientas y flexibilidad laboral para las personas adultas responsables de niños, niñas y adolescentes, y para que los acompañen en las actividades escolares, no ha sido esto posible en la mayoría de las familias. Es por eso que nosotros hemos estado promoviendo, junto con las IFQs, que los niños no solo puedan continuar con sus estudios, sino también un tema importante es desahogar las cargas que las madres tienen como principales cuidadoras de esta población, ¿no? La cual también es una carga que se ha incrementado de manera importante a las mujeres madres desde el confinamiento. La angustia emocional debido al distanciamiento social, dime, Ceci, ¿cómo voy en tiempo? Perfecto, gracias. Evidentemente, el segundo factor está relacionado con el derecho a la salud. Nosotros creemos en el derecho a la salud en Fundación Quiera en su sentido más integral, no solo a la salud física, sino también a la salud mental, ¿no? La pandemia ha ocasionado que las niñas, niños y adolescentes se sientan aislados, tristes, angustiados, enojados, confundidos, preocupados, con miedos, ¿no? La escuela representa en general el principal espacio de socialización y de aprendizaje sociocultural. Entonces, al estar en confinamiento, no está teniendo solo impactos en este momento, digamos, en el futuro inmediato, sino también en el mediano y largo plazo. Va a tener afectaciones en la salud emocional. UNICEF, y bueno, eso Isabel lo conoce bien, pero por toda su experiencia, igual que San Martín, los niveles de estrés postraumático son 4 veces mayores en niños y adolescentes que han pasado por una cuarentena. Y estos episodios de estrés postraumático se pueden dar hasta 3 años después de la situación, del hecho. Entonces, imaginemos que la infancia y juventud en nuestro país, que son las fases cruciales de desarrollo, y no solo cognitivo, sino social y emocional, lo están viviendo en confinamiento y bajo estas condiciones, de vulnerabilidad. Esto, pues sin lugar a dudas, va a tener pues un impacto no solo en la salud mental, sino en la calidad de vida que tengamos, que tengan en las diferentes etapas de la vida, a lo largo de la vida. Nosotros en Fundación Quiera llevamos más de 15 años trabajando justamente para la atención de la salud emocional, ¿no? Desarrollando capacidades en el personal que brinda servicios a los niños y jóvenes en nuestras instituciones fortalecidas por Quiera. Y la idea es contribuir a que esta red. Hay como, trato un poco de acotarlo al tiempo, yo diría que hay varios apartados. Uno, muy grave, es que ya la pandemia
profundizó las brechas de desigualdad que teníamos antes. O sea, no son temas nuevos. El recuento que acaba de hacer Carmela es precisamente el resultado de lo que no atendimos antes. Entonces, la pandemia vino a ponernos en el rostro con más crudeza lo que ya sabíamos, lo que veníamos luchando en términos de incidencia y que no se había atendido. Otro elemento que también la pandemia coloca es una tensión entre la invisibilidad que tienen niños, niñas y adolescentes en el mundo adulto y en el ámbito de la toma de decisiones de instituciones, gobiernos, pero ahí hay una tensión porque hay una paradoja. Con la pandemia, niños, niñas y adolescentes están más visibles que antes. Yo estoy ironizando en todos lados, es una autocrítica al mundo adulto que les invito a se sumen, y es que los niños, niñas y adolescentes salvaron al sistema educativo, salvaron el teletrabajo de muchísimas empresas, porque fueron los que configuraron las plataformas Zoom, le enseñaron al papá y a la mamá a usar Meet y todas estas cosas. Bueno, también hubieron bromas muy buenas que ya están circulando en YouTube, ¿no? O sea, del maestro que no sabe, y digo, póngale control Alt Q, y bueno, era divertido, pero sí creo que nos han demostrado los niños, niñas y adolescentes como nativos digitales que la sobrevivencia de la humanidad está garantizada, no por nosotros, sino por ellos y por ellas, ¿no? Hay otro tercer apartado, que ese ya no es tan cómico, sino muy crudo, y es como todos los indicadores que ya venían críticamente en temas negativos se han profundizado. Les cuento, por ejemplo, ya contaban por aquí algunos de ellos. Antes de la pandemia, el 63% de la población usaba golpes con fines disciplinarios, ¿no? Con la pandemia, el 911, el número de emergencia, en los primeros 4 meses incrementó 44% el número de pedidos de auxilio comparado con el 2019. No significa que sean carpetas de investigación, porque recuerden que el Estado mexicano cerró también y mandaron a todos a teletrabajo, incluido las Procuradurías de Protección de Niñez. Entonces no hubo respuesta, o sea, había llamadas, pero no había respuesta institucional sobre el tema. Pero también ya veníamos en una tendencia peligrosa de violencia familiar. Igual en el primer cuatrimestre 2019 comparado con el de 2020 ya teníamos un incremento del 24% de violencia familiar. Hasta el mes de junio, no me crean, el dato exacto está en nuestro informe, hasta el mes de junio se acumularon cerca de 10,000 niños y adolescentes que llegaron a hospitales por lesiones. Los datos no nos permiten saber si son lesiones ocasionadas por maltrato infantil o por negligencia, pero claramente no podemos pensar que 10,000 niños que llegan a hospitales sea por accidente, ¿no? O sea, el accidente siempre tiene o omisión o intención. Por otra parte, vemos que hay un muy pequeño descenso en temas de desaparición y homicidio en los meses de abril y mayo, que es cuando el confinamiento fue un poco más respetado. A partir de junio comienzan a incrementarse los datos y comparativamente, digamos, con los últimos años, estos dos han sido particularmente críticos para los niños, niñas y adolescentes. En la tendencia que les cuento, les muestro algunos temas. En 2018 teníamos 3.6 homicidios diarios. Ya eso era un escándalo, una barbaridad, pero nos superamos a nosotros mismos y ahora estamos en 7 homicidios todos los días. Si somos exactos matemáticamente, 6.7. Estamos redondeando en 7. O sea, se duplicó el número de homicidios. En desapariciones estamos en cuentas bastante iguales. Estábamos el 30 de abril de 2018 con 6.614 casos y al 13 de noviembre de este año tenemos 13.314, una cosa así. Se duplicaron nuevamente los datos. Claramente la tendencia va en negativo y con la pandemia se profundiza. También tenemos malas noticias porque en los 2 últimos años hemos tenido el retroceso más grave que en la última década hemos tenido en materia de derechos de infancia.
esto que les estoy contando de violencia, pero también recortes presupuestarios. Solo en este periodo, en estos 2 años, el sistema DIF ha tenido recortes, dependiendo de la entidad federativa, que superan más del 30%. Y donde más se han visto afectadas son las Procuradurías de Protección de Niñez, que son teóricamente las que deben de atender estos casos que les acabo de contar: maltrato, desaparición, homicidios, ¿no? Claramente estamos en una administración federal que se replica en administraciones estatales, en las que niños y niñas pasaron no solamente a no ser una prioridad, sino a tomarse decisiones contrarias a sus derechos, como el reciente caso del presupuesto. Solo les recuerdo el año pasado la batalla que hemos dado y seguimos con las estancias infantiles. Pero ahora no solamente se eliminaron las estancias infantiles, sino escuelas de tiempo completo, programa de jornaleros agrícolas. En momentos de pandemia, con esta brecha digital, se elimina el programa de alfabetización digital. Solo por poner cosas que ya suenan cómicas, pero que son profundamente graves en términos de la violación a derechos de niños y adolescentes. Y voy cerrando, para no ocupar más tiempo, en otro tema que es inquietante. Niños, niñas y adolescentes quedaron totalmente fuera de la agenda de salud desde que empezó la pandemia. Llevamos ya, perdí la cuenta, no sé, 200 días, una cosa por el estilo más, ya perdí la cuenta. Al mismo tiempo 200 conferencias de la novela de las 7, y solo 3 se ha hablado de niños, niñas y adolescentes. Una totalmente ofensiva, el 30 de abril, que hicieron un circo con los videos de los niños, jugando, burlándose de ellos. Y otra donde estuvo Ricardo Mucio, que acertadamente colocó el secretario ejecutivo del CEPINA, que el problema principal para niños y niñas no era el CEPINA, sino el COVID, sino la invisibilidad. Y otra tercera que fue totalmente médica por el incremento de casos o muertes de niños por inflamación, el síndrome de Kaposi, si no le cambié el nombre. Bueno, lo que voy es a que en más de 200 conferencias niños y niñas no son tema, no hay una política de comunicación para ellos y para ellas, y incluso hemos tenido declaraciones del jefe del Estado mexicano que los niños son, por cierto, la misma declaración que hizo Trump y lo censuraron o lo bloquearon en Twitter, de que los niños son casi inmunes, ¿no? Y eso es algo que ha significado que tengamos grandes afectaciones. Por ejemplo, se dejó de cumplir con la cartilla de vacunación, y lo vamos a pagar muy caro, no nosotros en nuestra persona, sino la vida y los proyectos de futuro de niños y niñas que ya están teniendo sarampión, que posiblemente regrese polio, pero ya sarampión está circulando por todo el país. Los niños y niñas con cáncer, que ustedes han visto estas historias hiperdramáticas, y hasta la novela criminal de un robo misterioso a dosis de tratamientos de cáncer, cuando eso no tendría por qué haber sucedido. Y claramente niños y niñas con daños renales o con temas con enfermedades atróficas o que requerían rehabilitación quedaron en retroceso. Aquí, como en México no hay investigación y ahora se persigue a quien lee, por cierto, Jalisco acaba de ser perseguido con su feria de libro, pero en Inglaterra se hizo un estudio muy interesante que encontró que los niños y niñas pequeños en primera infancia en esta pandemia han tenido retrocesos en control de esfínteres, menos palabras y más dificultad para socializar. Obvio, o sea, esto era una cosa obvia, que en el caso nuestro 40 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen ninguna posibilidad. Entonces, esto que sabemos en las neurociencias, que el desarrollo metabólico y cognitivo de niños y niñas está directamente vinculado a movimiento, está siendo totalmente ignorado. Pero sí abrimos bares, abrimos restaurantes, abrimos cines, y no se abrieron parques infantiles y no se han generado otros espacios para un derecho básico como es el juego. Entonces, el balance es muy, muy grave, y lo que viene no apunta nada positivo. Y creo que es oportuno que a estos 31 años de la Convención recordemos que hay un tratado internacional, recordemos que tenemos una ley general, y que es importante, no por buena voluntad, sino porque es obligación, buscar que se garantice. Bueno, gracias. Gracias, Juan Martín. Lo que dices es tan contundente, se han abierto tantas cosas y los colegios están cerrados, todos los espacios de desarrollo de los niños
permanecen cerrados y es, como tú decías, algunos jefes de Estado han minimizado el riesgo que para los niños es el COVID, cuando en realidad los más afectados en general por esta crisis sanitaria y todos los impactos que ha tenido en la sociedad han sido precisamente los niños. ¿Cómo? No necesariamente por el virus, sino por el aislamiento, por el incremento de la violencia intrafamiliar, por la falta de socialización, por la salud mental, en fin. Muchísimas gracias, Juan Martín. Volvemos en un momento más contigo para tratar temas más específicos. Vamos ahora con Isabel Crowley, directora ejecutiva de Jucón. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Desde tu punto de vista, ¿cómo se encuentran los derechos de la infancia frente al COVID? Hola, muy buenas tardes. Alejandra, felicidades primero de todo. Realmente 10 años, pasan en 5 minutos, pero son 10 años de muchos logros y te quería felicitar a ti y a Mayama. Gracias por incluirnos aquí a Fundación Juconi. Tenemos lazos muy estrechos con Juconi y también de verdad que tienes aquí un grupo de lujo. Mi gran amiga Lorena, que está aquí también, con quien también trabajé muchísimo. Carmela, querida Carmela, que nos apoya un montón con la Fundación Quiera. Nancy, que pues es Save the Children y Nancy, casi que los dos nombres van muy seguidos. Y Juan Martín, con quien yo como presidente de la Redim también trabajo mano a mano todos los días con Juan Martín. Yo creo que Juan Martín, yo creo que Carmela te han dicho la situación. Me preguntas cómo están los derechos de los niños en tiempos de COVID. Malísimo. Malísimo. No hay otra. Pues ellos han dado todos los datos, ¿no? No hay una cosa que digamos, mira, los niños han beneficiado por el COVID o por alguna razón que el gobierno ha hecho un esfuerzo inaudito para llegar a los niños y asegurarnos de su salud, especialmente la salud mental, como también todos han dicho, ¿no? Su salud, de su educación, en cualquier lugar que mires, pues hay brechas. Y las brechas son cada vez más grandes porque también entre las dificultades que tenemos en México hay brechas enormes. La cara de pobreza en México es una niña. Como sabes, tenemos 40 millones de niños, 21 niños viviendo en pobreza, 5 millones en pobreza extrema. Antes del COVID, ahora, aún no tenemos los datos de esos datos, pero ¿dónde están esos niños? ¿Cómo están esos niños? ¿Cómo están esas familias? La cara de pobreza de México es una niña indígena que vive en una zona rural. ¿Cómo está esa niña accediendo a todo lo que tiene que ver de salud, a todo lo que tiene que ver de educación? La educación, yo trabajo con muchas familias, tienen 3 niños, cada niño tiene que tener una televisión, familias pobres, que tienen que tener cada uno una televisión para poder acceder a los programas a las 2 o 3 horas que tienen, y después, ¿quién nos va a apoyar a hacer la tarea de casa y todo eso? No, las brechas están creciendo cada vez más. Las personas que pueden, pues se defienden de una forma muy distinta. Y para mí, yo creo que nadie va a espero que pongan mucho énfasis en el presupuesto, porque el presupuesto de los últimos 3 años se está cortando ahora mismo. Todos nosotros que estamos aquí estamos involucrados en realmente pelearnos muchísimo por el presupuesto para la niñez, que realmente pues ha sido súper afectado. También cuando vemos los 25 programas que tiene, programas especiales del gobierno, no hay uno para la niñez. En realidad Redim está poniendo, hay 25, estamos proponiendo 26 para que se enfoque en la niñez. Pero es una lucha constante y nosotros las organizaciones nos hemos juntado muchísimo a la organización civil para poder realmente pues contrabalanzar todos estos retos que está teniendo la infancia, pero si pensamos que creemos, mira también el bono demográfico que tenemos en México, más del 50% grosso modo tiene menos de 30 años. ¿Cuál es la inversión que estamos haciendo para ese bono demográfico? ¿No? Para que tengamos
un México fuerte, robusto, que puede competir a su nivel como la 13ª economía del mundo, pues cómo puede competir con las otras economías, dónde nos estamos posicionando, y como ha dicho Juan Martín tan claramente, en salud lo vamos a pagar muy caro, porque si los niños no están vacunados, si los niños de cáncer no están, esos niños no van a poder desarrollarse su pleno potencial. ¿Y dónde estamos nosotros? La cuestión es, no hay cuestión de los derechos de los niños que están afectados. Para mí, también ahora enfocarme en otro punto, es súper importante que se apoyen las familias. Las familias de repente están pues 24 horas juntas cuando tenían todo un programa de salir, de entrar, de socializarse con otras familias. Y la necesidad de tener rituales que refuerzan que mira, mismo si es la misma mesa donde estás teniendo pues tus lecciones y la comida y la cena, pues limpiamos la mesa después de la educación que tienes que tener de computador o de televisión, hacemos la mesa para la comida. Hay que haber rituales en la familia, hay que haber respeto en la familia. Y también, como mencionó tan claramente, eso es algo que trabajamos mucho con Kiera, el cuidado del cuidador. Las mamás, los papás, los cuidadores, tienen que tener también un círculo de apoyo, ¿no? En el confinamiento, donde pueden saber, mira, yo ahora tengo que respirar, tengo que ir a leer un libro, yo necesito 15 minutos y todo el mundo lo tiene que respetar. Yo diría más una hora o dos, pero... y entonces, realmente para que podamos recargar la batería y poder continuar. Y otro punto muy importante, que por veces cada niño lo manifiesta de maneras distintas. Cuando hay una muerte en la familia, ahora con el COVID ha habido muchas muertes en la familia. Y entonces, ¿cómo hablar con un niño de 6 años? ¿Cómo hablar con un niño de 12, 13? Y con un joven. Y también un joven y las necesidades que tiene el joven. ¿Cómo estamos apoyando para que podamos salir todos de esta pandemia más fuertes? Entonces, ahí hay que dar muchas herramientas a las familias. Nosotros trabajamos con muchas familias. Y ya sé que ya hablé más tiempo de que vivía, pero de todas formas, ahí también es un área donde tenemos que, no solo cómo están, pero qué podemos hacer nosotros, la sociedad civil organizada, para realmente apoyar las familias en estas situaciones, para que en 6 meses, un año, cuando esto termine, podemos salir fuera y continuar con la nueva normalidad, pero continuar de una forma fuerte, conscientes de lo que ha pasado, pero pudiendo realmente trabajar este tiempo de ahora hasta allá de una forma muy consolidada, muy respetuosa dentro de la familia, dentro de sus comunidades, para que realmente podamos salir adelante como queremos y el México que queremos. Isabel, qué lujo escucharte. Me quedo con esta idea que no es la que necesariamente oímos más a menudo. Esto que nos ocurre de estar 24 horas al día todos juntos en una convivencia intensa por más de 9 meses, pero además siendo testigos de muchísimas pérdidas que no son necesariamente las pérdidas tradicionales, viviendo estos miedos intensos de la misma enfermedad, de que alguien pueda caer enfermo de la familia, de que alguien pueda perder el trabajo, y también es un tema fundamental que me parece que ha determinado la convivencia en los hogares en estos últimos meses. Por supuesto me quedo con ese pequeño espacio que todos necesitamos para salir y respirar, y cuando digo todos me refiero a los niños principalmente, porque si los adultos a veces pensamos y nos sentimos rebasados de estar en casa, de estar con él, imagínense también los niños que son los que verdaderamente están en casa, encerrados. Así que Isabel, muchísimas gracias por tu mensaje, y ahora volveremos contigo. Vamos con Lorena Arriaga. Lorena, expresidenta del DIF Jalisco. Lorena, cuéntanos cómo ves tú el estado de los derechos de los niños. Bueno, gracias, Cici. Primero quiero agradecer la invitación a Mayama, felicitarlos por todos estos años de trabajo.
me emocioné viendo su informe. Muchas felicidades, Alejandra. Sé que es mucho esfuerzo y que tratar de decirlo en unos minutos pues no refleja todo el trabajo que le han puesto, pero se ve que lo hacen con pasión, así que felicidades. Agradecida de que me invitaran a este panel con gente tan valiosa que quiero mucho. Quiero mucho y admiro mucho, pues obviamente a Isabel Claudi, me tocó trabajar con ella, a Juan Martín sigo muy de cerca su trabajo, y pues ahora estoy conociendo a Carmela, ya había escuchado hablar de ella. Hicieron, y bueno, por supuesto Nancy, hicieron un recuento muy puntual que no me gustaría repetir de cuál es la situación de la niñez en la infancia. Cuando me invitaron y les decía, bueno, pues de qué quieren que yo hable, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría aportar? Y en esta pregunta que pareciera tan fácil de contestar en estos tiempos, de cómo visualizo yo el estado actual de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a la pandemia. Creo que como ya llevamos muchos meses, pues la respuesta era obligada. Isabel maneja el término de malísimo, y yo con formación de abogada puedo decirte que yo la veo, el estado actual es de vulneración de derechos. Vulneración de derechos, me gustaría enfocarme en otro sentido y no dar tantas cifras. En mi formación como abogada, pues obviamente me hace que tenga un posicionamiento con una visión un poco más garantista, en donde decimos, bueno, pues nosotros somos mexicanos, y lo que nos hace mexicanos y nos hace pertenecientes a esta gran Estado-nación es un contrato social que nosotros tenemos. Ese contrato social es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa Constitución se plasman todos los derechos y garantías que tenemos todos los mexicanos y mexicanas, nacidos o no, vecinos, residentes y toda la gente que está viviendo aquí en México. En esa Constitución nosotros decimos que tenemos como la política de interés superior de la infancia, en el artículo 4. En ese artículo dice que todas las decisiones que tomen las autoridades en este país, háblese de autoridades con los 3 órdenes de gobierno, de los 3 poderes del Estado mexicano, estamos hablando que los legisladores les toca, a los poderes ejecutivos que son los presidentes municipales, los gobernadores, el presidente de la nación, estamos hablando que del poder judicial, decimos que les toca garantizar los derechos de las niñas y los niños, y que cuando tomen alguna decisión para cualquier temática que involucre a las niñas y niños mexicanos y obviamente a nuestros adolescentes, ellos deben de tomar en cuenta el interior superior de la niñez. Entonces nosotros tenemos 31 años de que se firmó la convención. Hace 31 años el Estado mexicano se obligó a garantizar los derechos de las niñas y los niños. Entonces está una receta en la Convención Internacional que nosotros como mexicanos estamos obligados y sobre todo las autoridades a respetar. Entonces si hacemos una evaluación y me preguntan si antes estaban todavía no estaban todos sus derechos en una calidad óptima, bien lo menciona Juan Martín, obviamente en este tiempo de pandemia, en donde las necesidades urgentes están opacando un poco a las necesidades prioritarias, obviamente hablamos de una vulneración de derechos. ¿Por qué no se cumple la política prioritaria de interés superior? Y es algo en donde me gustaría dar a lo mejor mi enfoque. Cada 6 años y cada 3 años llega un nuevo poder ejecutivo a un cargo de elección popular, llega un nuevo representante a una cámara de diputados y de senadores, o las cámaras de los estados, y entonces se vuelven a hacer las políticas públicas, ¿no? Se rediseñan. Nosotros tenemos un gran contrato social que nos dice que la Constitución, pues oigan, los niños y las niñas de México son tan valiosos que necesitan tener ese interior superior garantizado. Y si estamos en una época de pandemia, nosotros tuviésemos que estar viendo que cuando las autoridades de salud toman decisiones de cómo va a llevarse a cabo la pandemia, cuáles van a ser las acciones preventivas o de contención en este caso, porque es algo que no es planeado, nosotros tuviéramos que ver un apartado especial donde nos dijeran, las niñas y los niños mexicanos tienen este espacio de estas tomas de decisiones en donde les vamos a garantizar sus derechos.
Juan Martín habla de un término que se llama invisibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos que se toman decisiones por parte de nuestras autoridades y no mencionamos a las niñas y los niños en ese apartado de salud o de pérdida de empleo de los papás o de la emergencia de cuidados porque todos están abocados a hacer home office y los niños están ahí. Entonces, nosotros no vemos un apartado especial, pues son invisibles. Entonces las decisiones que se están tomando en la actualidad, estamos hablando que son decisiones de la adultocracia, es decir, tomadas de adultos, para contener cuestiones de emergencia, que obviamente pues no podían ser planeadas, pero que ya a meses pasados, a meses pasando a 200 días más de 200 días de pandemia, creo que si pudiéramos estar visibilizando que las niñas y los niños en este momento, pues salvo el tema de derecho a la educación y de cuidados, no tienen algún otro derecho que esté siendo tomado en cuenta de manera prioritaria. La Constitución Política de los Estados Mexicanos tampoco marca un derecho de prioridad. Dice que el interés superior de los niños es el que deben de tomar en cuenta todas las autoridades de gobierno. Una de las aportaciones que creo que es muy importante es que cada 3 años y cada 6 años no se pueden rediseñar las políticas de infancia. Creo que los mexicanos y las mexicanas necesitamos un gran acuerdo. Tenemos muchas coincidencias y tenemos muchas que no son coincidencias, muchas visiones del mundo. Entonces, cada 3 y cada 6 años, estas políticas se van cambiando porque llegan nuevos personajes en donde ven una visión del mundo, en donde dicen, ahora los abuelitos son importantes, ahora los niños son importantes, ahora las personas con discapacidad son importantes. Entonces, creo que los mexicanos y las mexicanas ya debemos empezar a hablar de ponernos de acuerdo en pocas cosas que no se cambien cada 3 y cada 6 años, que se institucionalicen y no se cambien. Acciones en donde podamos ver una prioridad para la niñez, sobre todo en materia educativa. Entonces, yo creo que sí podemos empezar a dialogar como sociedad y con estos foros que son ahora virtuales y muy valiosos, podamos empezar a generar nuevas propuestas en donde nosotros digamos, bueno, que los políticos y la política pueden seguir haciendo esa visión del mundo, pero que nosotros como mexicanos y mexicanos estemos conscientes que México es sus niños y México será sus niños. Entonces, si invertimos en la niñez en este momento y nos pusiéramos de acuerdo y solicitáramos que la Constitución política refrendara ese interés superior, pero que sea ese interés superior reflejado en dinero. Porque cuando dicen, no, pues los niños son lo más importante que tenemos, pero no les mandas dinero, pues amor es presupuesto. Si no hay presupuesto, pues no hay amor. Entonces creo que son grandes reflexiones que nos deja la pandemia, ya las teníamos antes, pero es momento de que, esperamos que pronto termine la pandemia, pero creo que va a ser el momento indicado de ya pedir como mexicanas y mexicanos que nos pongamos de acuerdo en una sola cosa. ¿Queremos tener derechos prioritarios para nuestros niños? Perfecto. Pongámoslos en la Constitución. Cambien la forma de ver la seguridad, cambien la forma de ver salud, cambien la forma de ver la economía. Pongámonos de acuerdo en una sola cosa. Entonces creo que a mi punto de vista eso es lo que debemos de pugnar. Siento que la niñez ahorita sí está invisibilizada, que las decisiones se están tomando por adultos para adultos y que los niños pues aquí están, ¿no? Y sí, las consecuencias de no tomarlos en serio, de no garantizarles ese derecho prioritario, pueden ser muy graves más adelante. Pues más adelante si quieren platico del tema de educación, porque aquí me puedo ir, pero agradecida de tener este espacio y pues son las reflexiones que yo tenía para ustedes el día de hoy. Gracias, Lorena, de verdad que me quedo con esto, invertir en la niñez. Amor es presupuesto. México es su niñez y será su niñez. Y eso es, pues nos tenemos que aprender como un mantra para todos los días, que todas las políticas públicas se pudieran desarrollar en torno a esta idea. México es su infancia y será su infancia. Estos niños son los que van a ser el México del mañana y tienen que estar en el centro de las políticas públicas que se determinan y se desarrollan todos los días. Yo no recuerdo si ayer o hace 2 días, escuchaba al director regional para Europa, Hans Henrik, que hacía un llamado a abrir las escuelas, porque pues el mundo está abriendo todo,
pero los únicos que permanecen encerrados son los niños y son los que se están perdiendo este año, son los que están sufriendo retrocesos en términos de desarrollo y bueno, me llamaba mucho la atención porque pues se los voy a preguntar más adelante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va primero? ¿Escuela, economía, desarrollo? Así que se las adelanto para que le vayan pensando antes de continuar con Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children. Nancy, a mí me gustaría preguntarte algo muy particular. La salud y la alimentación son derechos fundamentales para los niños y sin ellos no se puede trabajar en los demás siquiera. Y hemos hablado de todo lo que ha pasado en la pandemia, con los niños encerrados, con la salud mental, con el no poder salir a jugar al aire libre, con la violencia intrafamiliar. Pero a mí hay algo que me está haciendo ruido constantemente. ¿Y qué pasa con todos estos niños que desayunaban o comían en sus escuelas? Y estas escuelas están cerradas. Y ese es un asunto en el que a lo mejor no hemos puesto el punto, al menos no en esta tarde, y a lo mejor tú desde Save the Children nos puedes dar tu visión, porque ahí hay otro golpe a la infancia. Todos estos niños que ya sufrían un margen de pobreza, y este margen de pobreza se está agudizando con la pandemia y está teniendo implicaciones en su alimentación y en su nutrición. Nancy, muchísimas gracias. Gracias, sí. Bueno, pues me da mucho gusto compartir el espacio con personas con una gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos y los derechos de la niñez en particular, algunas personas a quienes conozco y he trabajado muy de cerca y otras a quienes hoy tengo el gusto de conocer y seguramente estaremos trabajando juntos porque este tema implica sumar muchas voces y esfuerzos. Y bueno, antes de pasar al tema, por supuesto también aprovechar para felicitar y reconocer todo el trabajo de Mayama en estos 10 años. Sin duda, los avances que hay en derechos de niñez no serían posibles sin organizaciones que hacen un gran trabajo de promoción de derechos y por supuesto que Mayama ha sido un ejemplo fundamental, ¿no? en todas las iniciativas que han estado promoviendo, así que muchas felicidades y bueno, pues sigamos en esta lucha, ¿no? Y sin duda, uno de los retos fundamentales, sí, por supuesto, en términos de salud y bienestar, justo tiene que ver con la nutrición, ¿no? Que es un tema que al igual que los demás, ya era un reto previo a la pandemia, ¿no? Aún con programas educativos que brindaban alimentación y aún con algunos otros programas sociales aislados que brindaban algún tipo de alimentación, la realidad es que no hemos contado con una política pública real que favorezca una adecuada nutrición de las niñas y de los niños en nuestro país, ¿no? Y eso ya era un desafío que estábamos enfrentando incluso antes de la pandemia, pero como se ha dicho antes por todos los colegas, las colegas y Juan Martín, pues COVID-19 viene a decirnos, a ver, estaban las cosas mal, hacían las cosas mal y COVID-19 solo exacerba, por supuesto, ¿no? Y nos recuerda que contábamos con un sistema de salud deficiente, sistemas de protección social sumamente débiles que en realidad no protegían a nadie, ¿no? Y esto es lo que nos hace darnos cuenta COVID. Lo preocupante es que particularmente en este tema que me has pedido tocar, el de nutrición, es que además de que ya carecíamos de eso, hoy en el presupuesto público, justo de lo que hablaban Juan Martín e Isabel, pues están desapareciendo programas que eran fundamentales también para poder acercar alimentación a las niñas y a los niños en entornos educativos, ¿no? Ahí está, por supuesto, el programa de escuelas de tiempo completo, están también los programas que están desapareciendo en términos de atención de la educación a la diversidad indígena y la educación de niñez migrante, jornalera agrícola, así como el programa de atención a jornaleros agrícolas que desapareció desde el año pasado. Es decir, hemos venido desde 2019 con una serie de desmantelamientos de programas públicos que nos están llevando a un mayor retroceso del que ya estamos, ¿no?
¿no? Reconociendo que históricamente hemos tenido ese retroceso, pero que ahora se están tomando decisiones pues, que justamente nos llevan incluso a quedar todavía con mayores pérdidas en esos sentidos, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos, ante el cierre de las escuelas, una de las acciones públicas que se tomó desde la política social fue transferir, digamos, estos programas educativos que brindaban alimentación a programas de entrega de despensas en los hogares, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que las niñas y niños van a poder acceder a esos alimentos, porque al final, al estar con un mayor número de personas dentro de los hogares, pues evidentemente la alimentación que en algún momento pudo ser más completa, ya en sus casas se tiene que dividir entre otros miembros de la familia y eso por supuesto reduce las posibilidades nutrimentales de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces, desde luego que es un tema gravísimo. Y sí, por supuesto, también me gustaría en el tema de salud decir que, bueno, por un lado está todo este tema donde constantemente se dice que las niñas y niños no son población de riesgo. Y sí, no son, digamos, las personas o el grupo de edad que más se contagian, ni que más posibilidades de mortalidad tienen. Sin embargo, sí hay un altísimo número de niñas, niños que tienen COVID. Antier se registraban ya 30,000 casos y me parece, si no me equivoco, 330 y algo de funciones, ¿no? Es decir, a las niñas y niños también les está afectando el virus y por supuesto que también las investigaciones científicas y demás tienen que garantizar un enfoque en revisar cómo afecta esta enfermedad a las niñas y niños para que también pueda haber una atención específica. Pero además de eso, algo que es preocupante es que ante el colapso del sistema de salud, pues justamente hay otras afectaciones a la salud de las niñas y niños, entre ellos algo que ya también alguien mencionaba antes, que es el tema de vacunación, ¿no? Ya estábamos registrando desabasto de ciertas vacunas, pero ahora, a raíz de la pandemia, también hay una caída muy importante en los esquemas de vacunación que ya se está registrando. Y esto, bueno, por un lado tiene que ver, por supuesto, con el temor de las familias a acudir a las unidades de salud por las vacunas que corresponden de forma oportuna, pero también porque cuando acuden no hay vacunas. Y entonces para las familias es muy difícil regresarse a sus casas y tener que regresar a la unidad de salud una semana después a ver si la vacuna ya está disponible y a ver, ¿no? Entonces, ese es un tema gravísimo y también llama la atención que en el presupuesto público aprobado para 2021 tampoco hay una consideración para poder incrementar el presupuesto a vacunación. Sí se hizo un incremento, pero muy simbólico en realidad, que no necesariamente va a permitir asegurar la distribución oportuna en todos los lugares en los que se requiere, ¿no? Entonces, ahí es un tema al que también hay que poner atención y por supuesto que es sumamente preocupante que a las ya carencias en acceso a salud y por supuesto a la mala calidad de muchos de los servicios públicos de salud, hoy se suma este colapso que también puede llevarnos al incremento de los índices de mortalidad infantil que habíamos logrado bajar significativamente, pero que hoy, si no se toman medidas adecuadas para fortalecer el sistema de salud, estaremos en un mayor riesgo, ¿no? Y bueno, también decir un tema que nos parece fundamental desde Save the Children y es por supuesto las afectaciones de género, ¿no? que también observamos en esta pandemia. Por supuesto las cargas excesivas, ¿no? que otra vez se reflejan en las mujeres, pero aquí también hablar de forma particular de las niñas y las adolescentes, ¿no? Finalmente, otra vez estos roles tradicionales de género, ¿no? Donde las niñas y las adolescentes son las que se tienen que encargar de las tareas de limpieza en el hogar, de cuidados de otros niños o de otros adultos incluso, ¿no? Y entonces el que las niñas estén tanto tiempo en sus casas bajo este confinamiento, ¿no? Y que se les asignen estas tareas, pues evidentemente también representa un mayor riesgo de
mucho, pero bueno, volvemos contigo enseguida en cuanto restablezcamos tu señal. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer frente a esta situación? Alejandra Peña, cuéntanos desde Mayama, ¿qué iniciativas, qué acciones podemos tomar y cómo podemos involucrarnos como sociedad civil? Porque no podemos dejarlo a unos cuantos, no podemos preocuparnos por lo que está pasando y voltear a otro lado para esperar a que alguien más trabaje. ¿Qué hacemos como sociedad civil para trabajar por los derechos de esta infancia que hoy más que nunca está amenazada? Sí, muchas gracias, y un honor tenerlos en este panel de los 10 años de Mayama de nuevo. De verdad me siento muy honrada y muy orgullosa también del equipo Mayama por todo el trabajo que a continuación les voy a platicar. Y yo me permití escribir algo acerca de este momento, de estos 5 minutos que tengo. Entonces se los voy a leer y me voy a poner los lentes porque ya no veo. Entonces dice, bueno, más allá de una celebración de 31 años de la Convención de los Derechos del Niño, desde Mayama alzamos la voz para difundir la importancia de invertir en las familias, niñas y niños más marginados. Frente al COVID, poner a las niñas y niños en el centro del desarrollo y no dejar a nadie atrás es crucial para asegurar sus derechos. La no discriminación, la participación, la supervivencia y el desarrollo de nuestro país son el marco para las siguientes acciones que instamos a los gobiernos federales, estatales, municipales, trabajando en conjunto con los diferentes sectores para evitar los siguientes 4 puntos. 1. El aumento del trabajo infantil, como una combinación de factores complejos como pobreza, violencia, falta de oportunidades de trabajo digno, salud, educación, etc. Niños que se vuelven actores del sustento familiar y se vulneran sus derechos fundamentales a la educación, al descanso, al juego, a la salud, entre muchos otros. 3.2 millones de niños en México, niños y niñas, entre 5 y 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas y se prevé que el doble crezca al doble. El número 2 que queremos instar es disminuir la brecha tecnológica para el acceso a la educación de calidad. Maximizar el acceso digital y la conectividad en espacios comunitarios y generar estructura tecnológica para llegar a la educación y asegurar su desarrollo en tiempos de pandemia también lo vemos como un punto crucial de inversión y de trabajo. El punto número 3 que vemos es que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental, el trabajo emocional y el desarrollo de habilidades para la vida, como la resiliencia y la flexibilidad para adaptarse al cambio. También para crear capacidades de agencia en las comunidades es clave para poder desarrollar a nuestro país y justamente combatir lo que va a venir en un futuro. Finalmente, el cuarto punto es el tema de violencia de género que hemos visto en las familias Mayama como resultado de la inequidad de género. En nuestra propuesta sistémica atendemos no solamente a los niños y niñas, sino también a sus familias y a la comunidad, y hemos visto que hay una gran disparidad del trabajo doméstico, de la participación desigual en él entre mujeres y hombres y entre niños y niñas, ¿no? Es una gran disparidad, y en el tema educativo cargado al género femenino, creando una gran necesidad de trabajar con parentalidades positivas, crianza, límites en la familia y desarrollo comunitario. Finalmente, en respuesta, hay un tema que sí me gustaría alzar la voz también, que es la alineación con las diferentes agendas para asegurar el trabajo de la Agenda 2030. Parecería que es algo totalmente ajeno a esto, pero para lograr una infancia más segura y como tener un paraguas para atender estas situaciones de manera más dinámica y creativa frente a esta nueva realidad, necesitamos que enfocar que todas las líneas y los sectores se enfoquen en trabajar lo que es también el cambio climático y todo lo que tenga que ver con el desarrollo infantil adecuado hacia nuestros niños y niñas. Si la agenda que permita, como dice, ¿no?, un colega de trabajo, dice, necesitamos una agenda que permita no los pisos mínimos para llegar,
sino los techos máximos. Es decir, potenciar al máximo a los niños y a las niñas, manejar educación de calidad en todo lo que estamos haciendo, manejar temas de salud mental y también manejar derechos de estructura, como lo es en la parte tecnológica fundamental de acceso para ellos. Entonces yo diría 2 sugerencias. Una, invertir en habilidades para la vida y habilidades parentales y cultura de paz se vuelve un tema crucial y fundamental para niños y niñas durante la pandemia. Y en segundo lugar, los derechos estructurales como la brecha tecnológica y el combate a la pobreza. Entonces, bueno, pues con esto cierro un poquito lo que nosotros trabajamos desde Mayama, que es el tema educativo, que es el tema evidentemente sistémico con las familias, habilidades parentales y todo el trabajo que se hace alrededor de los derechos y de la restitución de los derechos de los niños y las niñas. Muchas gracias. Gracias, de verdad, muchísimas gracias, Ale, por estos cuatro puntos, estas 2 conclusiones y sobre todo esta propuesta de la alineación para los compromisos de la Agenda 2030, que es cierto, es fundamental y en el día a día muchas veces nos pasa desapercibida, pero el papel de los niños en esa agenda es fundamental y es por eso la importancia de alinearla. Vamos a la siguiente ronda y a mí me gustaría que nos planteara cada uno de ustedes, pero de una manera más práctica, la manera en la que pudiéramos dar recomendaciones a los distintos actores que tienen que ver con los temas de educación, pero al mismo tiempo, de qué manera la gente que nos está oyendo, como sociedad civil, puede también poner un poquito, un granito de arena. Entonces, arrancamos, pues vamos a arrancar, voy a arrancar en el orden que los tengo aquí en la computadora. Juan Martín, ¿qué tal si arrancamos contigo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿me escucha, verdad? Sí. Pues mire, yo creo que claramente el que estemos aquí reunidas es una posibilidad y una oportunidad para lo que viene. Particularmente en el ámbito educativo, el escenario es muy crítico. Tengo que dar otros datos contundentes y peligrosos, pero de los 30 millones de niños, niñas y adolescentes que antes de la pandemia estaban en el sistema educativo, cuando inicia la pandemia, la Secretaría de Educación Pública reconoce que perdió contacto con 10%, 3 millones. Antes de la pandemia teníamos ya 5 millones de niñas, niños y sobre todo mujeres adolescentes que no estudiaban ni trabajaban, 5 millones. Y ahora, ya en este nuevo ciclo, que nos regresan 40 años en la historia para ver televisión, que ya no veían niños y niñas porque son nativos digitales, perdieron contacto con el 15%, 4.5 millones. Obviamente son aproximaciones a partir de lo dicho por el secretario de Educación Pública y el subsecretario de Educación Básica. Entonces el desafío que tenemos es enorme y la tarea de Mayama y organizaciones similares claramente cruzan con la oportunidad de, desde el territorio, con las comunidades, la comunidad educativa, tratar de contener lo más posible el abandono escolar. Se necesita recursos, se necesita instituciones, se necesita Estado, pero como no tenemos, como está desmoronándose, de aquí a que aparezca o que podamos ponerle algún pegamento, resistor o alguna cosa por ahí para detener el desmoronamiento, sí creo que tenemos que recurrir a las y los ciudadanos, en las comunidades, a las organizaciones y comenzar a tejer redes que protejan y contengan lo más que se pueda, porque un niño o una niña que está fuera de la escuela está desprotegido para todo. Desarrollo cognitivo, desarrollo metabólico, desprotección para el crimen, o sea, no que se vuelvan criminales porque no estudian, sino que estar en desprotección en los grupos criminales los capturan. Y particularmente la pérdida de su proyecto de futuro. Y creo que es ahí donde tenemos que colocar el punto. Porque las evaluaciones y comparativas como la encuesta o la evaluación PISA no se dejará de hacer. O sea, la recuperaremos en 3-4 años, pero México va a quedar profundamente rezagado comparado incluso con países con economías más breves o menos grandes que las nuestras, como Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, y bueno, claramente lo están haciendo mucho mejor Argentina, Brasil, Uruguay.
Y nuestro país está, junto con los Estados Unidos, haciendo cosas impresionantemente malas. Y creo que por eso es la oportunidad que desde las y los ciudadanos, y con un énfasis muy fuerte a ellos, yo en parte de la conversación anterior decía que una de las mejores noticias que tenemos en la pandemia es que niños, niñas y adolescentes nativos digitales tomaron agencia de su derecho a participar, han ocupado el espacio y lo están haciendo a todos lados, y creo que eso tenemos que impulsarlo, facilitarlo más que podamos para que logremos reducir el impacto. De otra manera, como ya lo dijo Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, y lo volvieron a ratificar hace 3 días, estamos en la puerta de una catástrofe generacional. Muchísimas gracias, Juan Martín. Así de claro, así se dijo. Y Isabel, te quiero preguntar, porque hemos hablado a lo largo de la tarde de lo que implica tener las escuelas cerradas, las escuelas a través de la televisión, las escuelas a través de plataformas, pero esto no está, hemos dicho que esto abre la brecha, nos separa a segmentos. Esto no da un grave, no es un grave retroceso, no llama a la discriminación, no llama a otros fenómenos que surgen de manera pues más vehemente en medio de la pandemia. Está cerrado tu micrófono, Isabel. Gracias. Totalmente no. Lo que ha dicho Juan Martínez, pues las cifras hablan por sí mismas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de estos niños? ¿Cómo los vamos a capturar otra vez? Pero te doy 4 cifras. De acuerdo con las estadísticas que tiene UNICEF, solo 39,5% reportan tener conexión fixa a la internet. 40%. ¿Qué pasa? Los otros 60%. 34% reportan tener menos de una computadora. Hay 4 niños. ¿Cómo lo hacemos? El 50% reportan tener uno o más celulares o un celular. Nosotros vemos que todo el mundo está con celulares, pero no todo el mundo los tiene. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa hemos tenido que dar televisiones gorditas, les pedíamos a familias, a personas que no las querían, ¿no? Todas esas sirven para las clases. Se tienen computadoras, se tienen teléfonos. Todo eso lo necesitamos, porque las familias más pobres no tienen dinero para acceder, es un lujo para ellas acceder a la educación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Realmente pues tiene que haber una visión muy coordinada. Este año yo creo que lo perdemos, nuestros niños los perdieron este año, pero tampoco pues se puede recuperar, pero tenemos que empezar ya a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer para llegar a todos los niños de este país, porque la educación es un derecho. Y qué bien que lo estamos hablando en el Día Internacional que se celebra la Convención de los Derechos del Niño. Hace 31 años hoy. Y después de 31 años, nuestros niños aún no tienen la educación que tienen derecho. A través de la Constitución, como también nos ha dicho nuestra querida abogada, ¿no? Es que tenemos todos. Yo siempre digo, tenemos toda la información. Sabemos cuántos niños no están accediendo. Sabemos grosso modo dónde están los focos rojos y dónde están. Pero no actuamos. Y si no actuamos, todos somos cómplices. Y de verdad, es muy triste decirlo, pero tiene que haber un programa, el gobierno, con toda la capacidad que tiene un gobierno mexicano, de tener un programa a la altura de la niñez de este país. Porque si no, pues no vamos a lograr, y como dice tan claramente, yo le iba a decir también el secretario de Naciones Unidas, el señor Gutiérrez ha dicho, es una tragedia internacional. Esta generación la podemos perder. Es tal vez la generación donde los niños no están mejor que sus papás, por la primera vez en muchas generaciones. Entonces, tenemos toda la información, CEPAL, UNICEF, INEGI, Coneval, tenemos la información. Nos
para que actuar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para llegar a estos niños, especialmente a los más pobres, porque los ricos y los que pueden, pues, ellos se defienden de otras formas, y esos niños están yendo a la escuela, esos niños tienen educación todo el día, esos niños tienen diferentes computadoras. Ahí está nuestro reto. Estamos viviendo en un mundo cada vez más desigual. Y entonces nos cabe a nosotros, a sociedad civil, estamos haciendo lo mejor que podemos, pero es un derecho adquirido y es un derecho que el gobierno pues tiene que ver cómo podemos llegar a todos y también ver la complejidad. Somos un país de 130 millones de ciudadanos, ¿no? Entonces todos tenemos derechos. Mira, yo soy portuguesa, entonces yo como que soy pero en realidad, pues cómo ese es un derecho que todos tienen en este país. ¿Cómo podemos hacer para que todos, en las diferentes lenguas, idiomas que tenemos, la diversidad que es nuestra riqueza, cómo podemos realmente hacer que este derecho tan crucial, salud, educación, protección, ¿cómo podemos hacer que son garantizados en este país? A todos los niños. Y es que, ¿sabes qué me parece, Isabel? Que tal y como lo hemos planteado el día de hoy, pareciera que la educación, más que un derecho, es un privilegio, al menos en estos momentos. Y qué terrible que eso es lo que parezca. Lorena, ¿qué nos dices al respecto? ¿Al micrófono? Sí, ya voy, gracias. Pues mira, yo coincido con Juan Martín y con Isabel que hay cosas que se deben de hacer de manera urgente. Hay cosas en las que no nos hemos puesto de acuerdo y que todas las mexicanas y mexicanos tenemos diversas formas de ver el mundo. Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo, a lo mejor no en 20, ni 25, ni 26, sino a lo mejor en una sola. Queremos que nuestro México sea mejor, tenemos que invertirle en la infancia que es México y es el futuro de México. Creo que el sistema educativo desde antes tenía que haber sido reformado. Hay una cosa que es muy usual, que las leyes digan algo pero no se garantizan, ¿no? Entonces creo que estamos frente a ese panorama, en donde las leyes son muy buenas pero no se aplican de manera efectiva porque no hay dinero, ¿no? No hay, todo cae al factor del tema económico. Entonces vivimos en un mundo globalizado en donde el sistema es capitalista, ¿no? Tenemos un sistema capitalista en donde se trata de, hay empresas, hay que generar ingresos y de eso se trata el mundo, o sea, consumir y tener bienes materiales. Entonces, nosotros también tenemos mucho que hacer también en lo particular, porque también podemos ayudar a escoger buenos gobernantes cada 3 y 6 años, ¿no? Y fijarnos muy bien por qué estamos votando. Cada 3 y 6 años se replantean las cosas. Pero entonces, nosotros estamos inmersos en un sistema que tenemos que trabajar para consumir, trabajar para tener bienes materiales. El gobierno está absorto en darnos eso porque es lo que queremos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a generar una nueva a generar nuevas visiones de ver el mundo en nuestras niñas y nuestros niños, en donde visualicen un mundo en donde no hay un capitalismo exagerado, que visualicen que el bienestar va más allá de cosas materiales, que nosotros podemos ser felices y reconstruir el tema de, oye, no quiero un producto interno bruto y medir cuánto gana cada quien y cuánto se satisface, quiero ver si la gente es feliz, ¿no? Entonces necesitamos empezar nosotros como ciudadanos a exigir gobiernos que nos den más allá de cosas materiales bienestar subjetivo, que significa, oye, yo quiero ser feliz y ser feliz es porque veo a mi hijo que está garantizando sus derechos, ¿no? El tema educativo creo que es el principal. Si nosotros tenemos un consolidado sistema educativo en donde formamos ciudadanos que tengan otra visión de ver el mundo, no este mundo como lo tenemos actualmente, que tiene muchas ventajas, pero que crea unas desigualdades enormes, en donde muchos tenemos poco y pocos tienen casi todo el capital del mundo. Nosotros aquí estamos enseñando a nuestros niños con un modelo educativo que ya no es efectivo. Desde antes de la pandemia, nosotros no enseñamos a nuestros niños a utilizar las tecnologías.
no les enseñamos algo que tiene Mayama que hace muy bien, es enseñarle a los niños competencias, no capacidades. Nuestro modelo educativo todavía habla de capacidades, no de competencias. Nosotros, ¿qué queremos lograr? Que sean niños expertos en matemáticas, en física, o queremos generar ciudadanos del mundo. Entonces ahí tenemos que replantearnos los mexicanos y mexicanas qué queremos. Queremos ciudadanos del mundo, entonces replanteémonos nuestro sistema educativo. Visualizamos la gran catástrofe porque viene a agudizar cosas que no estábamos haciendo bien. Y todos queremos que también lo hagan los profesores. Tenemos que empezar a replantear desde ganan lo suficiente. Yo creo que no se les garantiza un salario por demás digno. Son los formadores, porque nosotros como papás y mamás estamos trabajando. Entonces, mucha de la educación queremos que la den en la escuela, pero entonces garanticémosles un salario digno, reivindiquémoslos en la sociedad, garanticemos escuelas de calidad en donde se puedan plantear que parte de lo que promueve el sistema educativo sean no solamente generar niños excelentes en matemáticas y excelentes en física y excelentes en química. Queremos niños que tengan competencias y habilidades para ver el mundo de manera diferente, que sepan identificar sus emociones, que tengan liderazgo, que sepan manejarse en este mundo global, qué hacer con todo este tema de tanta información en internet, que en las escuelas replanteemos la forma en las que educamos, en las que generemos competencias, que aprovechemos la tecnología, que busquemos casos en éxitos en otras partes del mundo que los podamos traer. Y hay algo que sí me gustaría que tuviera nuestro sistema educativo, que creo que este tema de pandemia lo ha agudizado. Nosotros no enseñamos a nuestros niños a ser empáticos. Tienen que saber visualizar el mundo, diagnosticar el mundo, analizarlo, ver qué es lo que pasa, crear ese pensamiento lógico crítico y estimular su creatividad. Entonces nosotros decimos, bueno, es que la tecnología lo tiene absorto ahí, lo pongo a ver la tele y lo pongo a ver el iPad y estamos todo el tiempo así, sí, y eso los está haciendo creativos. Creo que la tecnología no está peleada con la creatividad, pero hay muchas cosas que tenemos que replantear en nuestro sistema educativo. Tenemos que aprovechar obviamente sí las tecnologías y creo que sí tenemos como sociedad y sobre todo la sociedad civil organizada replantear qué queremos, aprovechemos. Cada elecciones son nuevas oportunidades, que en donde nosotros planteemos acuerdos y que se generen coincidencias en muchos objetivos que se puedan lograr, porque sabemos que no todos pensamos igual, que en los sistemas democráticos hay pluralidad de visiones y que todos pensamos que la nuestra es la buena, pero sí podemos ponernos de acuerdo en algo, en los niños, ¿no? Salud y educación es lo prioritario, entonces creo que sí necesitamos replantearlo y para eso creo que el andamiaje del sistema de protección de niñas y de niños permite hacer esas famosas mesas de trabajo en donde hagamos otra vez un replanteamiento. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Queremos plantear algo a 3 años, a 6 años, a 30 años, a 50 años? Yo creo que pudiera ser fácil que a todos los candidatos les digamos, oye, pues tú comprométete a seguir este acuerdo, que tú, tu gente, tu partido, tu fracción, todos nos garanticen en ponernos de acuerdo en una sola cosa y que todo lo demás obviamente tiene que funcionar, pero creo que sí tenemos que garantizar el derecho de las niñas y de los niños, restituírselo, ponerlos como prioridad y pues creo que sí nos pudiéramos poner de acuerdo. El tema educativo es lo fundamental para poder generar ciudadanos críticos, ciudadanos con valores. Ahí se acabarían nuestros temas de inseguridad, nuestros temas de generación de empleos, tuviéramos gente creativa que se busca por ellos mismos generarse condiciones de desarrollo. Entonces creo que tuviéramos mucha oportunidad si empezamos a ver la educación como una gran inversión y una apuesta de México, ¿no? Y si ponemos los niños al centro. Nancy, desde su visión global de Save the Children, dos mensajes para los involucrados con respecto a la educación. ¿Qué pudiéramos hacer para hoy frente a la pandemia? Generar un cambio inicial que ponga a los niños al centro de los intereses. Brevemente, porque nos hemos extendido en los comentarios y ya estamos al límite del tiempo. Nancy, te escuchamos. Y mira, sin duda, por supuesto que el primero sería la corresponsabilidad, ¿no? Vivimos en una
estamos viviendo una situación de emergencia sin precedentes, ¿no? Y la realidad es que estamos aprendiendo cómo resolverlo. Evidentemente sí, otra vez, la pandemia lo que nos dice es que teníamos un sistema educativo también muy débil, igual que el resto de los sistemas, ¿no? Y que en realidad no era pertinente, que no era funcional, que no era inclusivo, es decir, todos los retos habidos y por haber, y luego la pandemia viene y lo magnifica. Y bueno, ante lo que estamos enfrentando hay muchísimas cosas que fortalecer y no va a haber manera de hacerlo sin la participación del sector público, privado y social, ¿no? Aquí todos tenemos que meter mano y garantizar, yo sí retomaría ahí como una prioridad lo que mencionaba Juan Martín, priorizar por el tema de la prevención del abandono escolar. O sea, hoy ese es el mayor riesgo que tenemos, que las niñas y niños dejen la escuela por la situación económica que les pueda obligar a trabajar o a hacer otras actividades, pero también por la falta de la propia pertinencia de la educación, ¿no? Al final, si no tienen acceso a tecnologías, si no están aprendiendo en esta dinámica a distancia, si no tienen esta interacción con sus compañeros, pues probablemente les resulte todavía menos pertinente de lo que ya era. Entonces ahí hay que poner ojo fundamental. Y lo segundo que quisiera destacar en este tema es que me parece que la crisis actual nos tiene que obligar a repensar procesos que ya teníamos normalizados. Estamos en el momento propicio para transformar esa visión adultocéntrica que caracteriza la educación, ¿no? O sea, un sistema educativo que logre calidad y pertinencia solamente va a ser posible en la medida en que escuchemos a las niñas y a los niños. A las niñas y a los niños no se les escuchó para la reforma educativa, a las niñas y a los niños no se les escuchó para crear el programa Aprende en Casa, y a las niñas y a los niños no les estamos escuchando para entender cómo están viviendo el proceso educativo en este momento y qué piensan respecto a un posible regreso a clases. Si no los incorporamos, si no los hacemos el centro de estas decisiones, difícilmente vamos a poder lograr un verdadero sistema educativo que sea pertinente, y entonces estaremos perdiendo esta oportunidad que hoy la crisis nos da. Digo, dentro de todo lo que está pasando hay que tomar esa oportunidad que nos da el reformular lo que teníamos como sistema. Gracias, Nancy. Carmela, de esta crisis educativa que estamos viviendo frente al COVID, probablemente el ángulo que más te angustie y alguna propuesta para salir de él, alguna propuesta para mejorar esta situación. Gracias, sí. No, bueno, pues... te la puse fácil, ¿eh? Sí, bueno, me quedo con con un par de cosas, pero una de las que preguntaste hace un rato de cómo puede la sociedad en general participar y apoyar en este tema. Entonces yo te diría, hay un par de cosas que para mí son claves. Hay que fortalecer el tejido social, y justo lo decía Nancy, todos tenemos que ser copartícipes, pero si tenemos un tejido social firme, fuerte, estable, la posibilidad de hacer cambios desde abajo es muchísimo más factible. Y otra cosa es, bueno, pues de entrada la población en general, ellos también pueden ser parte de visibilizar a los niños. O sea, ellos, tú, yo, o sea, todos nosotros. No solo las organizaciones de la sociedad civil, que hoy están haciendo un extraordinario trabajo para reducir la deserción escolar, reducir el rezago educativo, pero no se puede sola. Entonces, es importante que todos, desde nuestra trinchera, visibilicemos que los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes no se están garantizando. No todos los derechos, ni siquiera los básicos, ¿no? De acceso a educación, salud, a vivir en un lugar seguro, digamos, no voy a entrar en todos los detalles, pero en ese sentido todos podemos ir cooperando en fortalecer este tejido social y en empujar, en visibilizar a los niños per se y todos los derechos que de ellos no están siendo atendidos, y me parece que esta sería una manera en la que se podría lograr un impacto. Y yo siempre invito además a la gente a que se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil. Hay mucho que todos podemos hacer sumando esfuerzos. Y cuando digo es que se acerquen, no necesariamente estoy hablando de recursos. O
sea, de donativos y recursos económicos. Por supuesto que es importante, pero hay muchísimas otras cosas que no implican dinero, pero sí solidaridad, generosidad, inclusive hasta papacho, diría, que todos podemos dar. Entonces, en ese sentido, es invitar a que todos nos sumemos a visibilizar a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, porque ¿no? Siempre se dice, son el futuro, yo diría, no, son el presente. O sea, hoy tenemos que asegurar que sus derechos estén atendidos para que estén en condiciones de tener un buen futuro y de cumplir con un proyecto de vida que sea valioso, no solo para ellos o ellas, sino para toda la sociedad. Me quedo con eso, que todos tengamos siempre en mente que ellos son el presente. Déjenme dar paso a dos preguntas del público. Voy a leer la pregunta y alguien de ustedes que la responda, ustedes me dicen quién quiere, pero Erika Hernández nos dice a través de Facebook, dice el pedagogo italiano Francesco Tonucci que la pregunta es, ¿cuáles son las habilidades, los aprendizajes, las experiencias que niñas y niños han conseguido durante esta pandemia, más allá de las pérdidas y retrocesos que sabemos? Pensándolos desde un enfoque en fortalezas, ¿qué nos pueden decir? ¿Quién quisiera responder a esto? Levánteme la mano y ábrame su micrófono. Perfecto, Alejandra, adelante. Bueno, yo sin duda, la verdad aplaudo el trabajo que están haciendo las educadoras y los educadores frente, los que están en la trinchera, ¿no? Frente al trabajo de desarrollo de habilidades y resiliencia en las familias y en los niños y niñas, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos encontrado aspectos sumamente positivos alrededor de la pandemia, ¿no? Es decir, hemos encontrado cuentos de héroes reales en un mundo real, ¿no? Hemos encontrado lo que le llamamos el COVID Challenge, que fue una serie de elementos creativos para crear soluciones innovadoras a partir de cosas de reciclaje en sus propias casas, ¿no? Hemos encontrado elementos de creatividad, elementos de unión familiar, elementos de fortaleza y de, sobre todo, que es algo que les quiero decir, de resultados de redes familiares que desde ellos surgen las soluciones. No desde lo que nosotros decimos desde Mayama o desde cualquier organización civil, sino a través de procesos de reflexión y de sesiones de reflexión frente a la pandemia, ellos mismos, los niños, las niñas, las familias, generan sus propias soluciones, ¿no? Cómo mejorar su economía, cómo distribuir su economía, cómo ayudar a los niños a ir a la escuela, cómo no bajarlos y llevarlos a la calle, cómo entonces empiezan a reestructurar elementos familiares sumamente importantes. Entonces yo me quedaría con dos cosas que dice Lorena también. Una, sin satanizar la educación formal, que no se me entienda por ahí, pero la educación formal no está respondiendo a lo que los niños y las niñas necesitan hoy en día. ¿Y qué se necesita? Una educación no formal mucho más flexible, mucho más innovadora, mucho más realista, enfocada en fortalezas, enfocada en habilidades parentales, que realmente responda a las necesidades de lo que los niños y las niñas necesitan hoy en día, no solamente frente a la pandemia, sino frente de aquí al futuro, ¿no? Entonces, sinceramente sí nos quedamos con el tema de la calidad educativa, de la educación no formal, de propuestas como Mayama y como muchas otras que probablemente existan dentro de la sociedad civil y fuera de la sociedad civil, que respondan de una manera incorporando la tecnología, incorporando la creatividad, incorporando enfoques en fortalezas, enfoques en paz, enfoques en emociones, enfoques integrales y enfoques sistémicos que involucren a todo la comunidad y todos los agentes alrededor de las niñas y los niños. Entonces, sin duda, hemos tenido experiencias maravillosas y que gustosamente los invitamos el siguiente viernes 27 a estar, porque aquí van a estar nuestros jóvenes graduados platicándonos de sus experiencias, de cómo han vivido esta pandemia, cómo han vivido procesos educativos de Mayama, cómo estos elementos resilientes les dan fortalezas para salir adelante hoy en día. Entonces, bueno, pues
Eso la verdad, sé que estoy echándole flores a todo el equipo y a Mayama en estos 10 años, pero así lo es. Y realmente es un gusto enorme tenerlos a todos aquí. Y de verdad ver que hay posibilidades de solución y de replicabilidad y de escalabilidad en modelos como este. Y me encanta que lo cuentes porque, bueno, este es el momento acertado para hacerlo. Ale, hay otro comentario del público que viene en relación con el trabajo que ha hecho Mayama. Dice, quédate en casa o quédate en comunidad. ¿Por qué no pensar en un programa de aprender en comunidad? Pienso que en Mayama se está apostando a lo segundo, se está construyendo comunidad. ¿Qué opinan de esto? ¿Quién me quiere comentar? Juan Martín, adelante, ábreme tu micrófono. Y gracias. Miren, yo creo que la experiencia internacional está mostrando el gran poder que tiene la dinámica comunitaria. Y eso debe de recordarnos que cuando hablamos de la educación no es el mueble, no son las varillas y el cemento, sino la comunidad educativa, que ahora tristemente se ha perdido en el contexto del sistema educativo, pero que podría ser la oportunidad de retomar. Lo otro es que en experiencias internacionales se están creando modelos híbridos que permitan tener menos clases presenciales con una lógica virtual, pero también se están estimulando, incluso no estoy hablando solo de Europa, que es donde van avanzando mucho, en América Latina, Costa Rica, Ecuador, están abriendo la posibilidad con reconocimiento oficial a la escuela en casa, creando burbujas de bioseguridad con 4 o 5 familias que hacen acuerdos para llevar más o menos las mismas reglas de protección, obviamente basadas en confianza y demás, y ahí se encuentran niños y adolescentes. Entonces son mecanismos que van a ir surgiendo porque debemos ser el que anuncia cosas negativas, pero tristemente el punto de la pandemia va para largo. O sea, aun cuando logremos una vacuna, idealmente el primer semestre del próximo año, el solo pensar en la vacunación, ni siquiera de universal, el personal de salud, adultos mayores y demás, nos llevará en efectos y en costos económicos, considerando además aquí en México que no se invierte un peso en eso, 2023. Y cada intento de regresar a las escuelas puede representar, como ya la experiencia de Madrid, o concretamente de España, pero Madrid nos muestra, rebrotes de contagios. Entonces creo que sí va a ser importante, entonces, comunidades educativas, modelos híbridos y burbujas de bioseguridad como posibilidades inmediatas. Todo eso tiene como base la comunidad. Y creo que esto podría ser una oportunidad para recuperar a aquellos que se han ido, el revitalizar la dinámica comunitaria, incluso que nos va a servir en beneficio para temas de violencia que están generalizados, porque se van a crear nuevas redes de confianza y solidaridad, y también va a poder ser una oportunidad para enfrentar la crisis alimentaria que está en la población. Muchísimas gracias, Juan Martín, gracias por tu punto de vista. Estamos llegando ya al final y me gustaría despedirme con una conclusión de cada uno de ustedes, pero me voy a ir al estilo debate estadounidense y entonces los voy a invitar a cada uno de ustedes a que me compartan su conclusión sobre hoy y con miras a cómo mejorar la situación que están viviendo nuestros niños, cada quien en 2 minutos. Si les parece, arrancamos esta vez con Lorena. Lorena, cuéntanos tus conclusiones, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Qué te llevas? ¿Qué tarea te llevas? ¿Qué tarea nos dejas para poner todos los días a los niños al centro? Sí, bueno, pues yo me llevo el trabajo de Mayama, un trabajo excelente. Gracias otra vez por la invitación y disfruté mucho su informe y gracias por la oportunidad. ¿Qué me llevo? Bueno, pues me llevo grandes reflexiones y es momento de ponerlas en práctica. Entonces, como ciudadanos, somos preocupados por la niñez, como papás, como mamás, tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. Ya sabemos qué es lo que está mal. Entonces es el momento de nosotros como sociedad de darnos cuenta que hay que activarnos. Nos podemos activar yendo a una asociación civil, nos podemos activar solicitando las próximas campañas que nos hagan caso, solicitando que tengan acuerdos en común, pero sobre todo podemos iniciar en casa. Busquemos, tenemos mucha información en el internet, entonces como papás y como mamás podemos empezar a fortalecer la educación y ¿qué queremos? Bueno, pues yo quiero un
violencia, yo quiero un México con más sano, con más valores, y eso depende de nuestra niñez. Me llevo que sé que muchos coincidimos en este tema, y entonces creo que es momento de pasar de lo que hablamos y sentimos y pensamos al momento de realizar acciones. Esta crisis, esta pandemia es una oportunidad, así que vamos tomándola. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias por tus comentarios. Isabel Crowley, cuéntanos tus comentarios, 2 minutitos. No, pues de verdad tenemos que asegurar que los derechos a la educación y los derechos de la niñez son efectivamente pues conservados por nuestros niños, ¿no? Y como ha dicho Lorena también, lo que yo veo es que tenemos que empezar del centro, que es nuestro núcleo familiar, asegurarnos que estamos todos bien, porque eso también es como una ola, ¿no? Si estamos todos bien, cada uno en su lugar, pues vamos a salir mejor. También me gustó mucho lo que han dicho en términos de empezar a trabajar con las fortalezas que tenemos. Tenemos muchas fortalezas también, no todo está mal. ¿Cómo podemos trabajar en las fortalezas que tiene la familia, que tiene la comunidad? Y cada comunidad pues tiene, la comunidad en Chihuahua es diferente de la de Oaxaca, ¿no? Cómo podemos trabajar dentro de cada una comunidad, pero en realidad de la parte de asociaciones, de organización civil, nos estamos organizando para poner en la mesa realmente lo que tiene que hacer el Estado para sus niños y niñas y adolescentes, y que realmente pues pensemos, como ha dicho Nancy tan claramente, esto es una gran oportunidad también, veamos como una oportunidad, cómo podemos hacerlo mejor y aprender. Juan Martín habló de pues, a ver cómo podemos trabajar con buenas experiencias de Costa Rica. Mira, hay muchos países como Australia, solo tiene, por las distancias, por el número de personas que viven, donde viven, pues tiene muchas, todas las escuelas son, la mayoría, por televisión, por medios digitales, ¿no? Porque no aprendemos de esas experiencias. Ya lo están haciendo por muchos años, ¿no? Entonces, aprender también, ver fuera de dónde estamos, y tenemos que salir como país del número donde estamos en PISA, que casi el último, y realmente con el dinero que estamos gastando, cómo podemos invertir ese dinero mejor, y también cómo tener mejores maestros, que los capacitemos de verdad, que estén evaluados de verdad, porque si no tenemos la materia prima, no podemos tener la educación, lo que queremos tener para este México, ¿no? Entonces, realmente empezamos por la casa, vamos saliendo, pero finalmente, porque se puede enseñar muchas cosas también dentro de la casa durante esta pandemia, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer también es, pues, asegurarnos que otras buenas prácticas que otros países están haciendo, pues que nos traemos aquí y que lo podemos hacer y tengamos varias opciones dependiente de las posibilidades, dependiendo de lo que necesitan también los colegas. Por ejemplo, yo estaba en Nepal y en las montañas, los niños estaban viendo como Sushila iba a la escuela de autobús. Pues en la Sushila jamás había visto un autobús. Había visto muchos aviones que pasaban por ahí, pero que la educación sea relevante para lo que los niños tienen que hacer en el mundo de hoy. Entonces, eso es súper importante. Y eso es lo que está haciendo Mayema, y muchísimas felicidades, Mayema, a continuar, y pues todos vamos a ver también cómo nos podemos apoyar como organización y sociedad civil para hacerlo más, mejor y llegar a más allá. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Carmela, te escuchamos. 2 minutos. Muchísimas gracias, Titi. Digo, refrendar el reconocimiento a Mayama y Ale por la extraordinaria labor que han hecho estos 2 años y que siguen haciendo. Yo cerraría con un par de, digamos, como de cosas, es decir, la suma de esfuerzos, creo que la suma de esfuerzos van a... Ay, perdón,
del tema del trabajo desde casa, la suma de esfuerzos, perdón. No te preocupes, Carmela, esto nos ha pasado a todos. Exacto. Esta es la pandemia, es parte de la... Sí, exactamente. Yo diría es la suma de esfuerzos en el sentido de todos podemos visibilizar que los derechos de los niños no están siendo garantizados y poner énfasis en el tema de la equidad. Insistir en la equidad de género no solo desde la perspectiva de las niñas, por supuesto, no es que se tiene que asegurar el acceso a derechos primordialmente las niñas, que son las que están mucho más olvidadas. Como decía Isabel, la pobreza es una niña indígena en zonas rurales. Entonces, hablaría del tema de equidad y equidad de género, pensando igual en todas estas madres que trabajan, tienen que atender la casa, al marido, los hijos, o sea, que se entienda que el desarrollo de nuestra sociedad está en manos de todos, hombres y mujeres, todos aportamos y todos tenemos que ser corresponsables, tanto digamos, en el trabajo como en los beneficios. Entonces creo que tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad y la manera en la que nos acercamos al tema de derechos para ir garantizándolos hoy y bueno, y por supuesto a futuro. Y reitero, ha sido un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias, Carmela. Nancy Ramírez de Save the Children ofrece sus disculpas, tuvo un problema con la red, la sacó del sistema, en fin, nos dice que ha sido un placer y manda sus disculpas por haberse salido y ya no poder reconectarse. Y bueno, Juan Martín, tus conclusiones. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el llamado y creo que lo que corresponde es involucrar directamente a niños, niñas y adolescentes en lo que viene. Llamémosle reconstrucción, no sé, post pandemia o como algunos decimos la era COVID, tiene que ser desde las niñas, los niños y los adolescentes que ya nos han demostrado que tienen mucha capacidad y un poco como lo está planteando Mayama, o sea, esta reunión que tendrá la próxima semana, lo que estamos haciendo muchos y muchas ahora con el confinamiento, ahora mismo estos días, hoy, mañana, sábado y domingo, se está realizando un encuentro latinoamericano de niños y adolescentes de más o menos 17 países y lo impresionante que debo compartir con alegría es que es totalmente autogestionado. Los temas, la forma que se organizaron, las plataformas, no, digamos, lo que nos sorprende es que los adultos nos hubiéramos tardado tanto en entender que eso lo podían hacer hace mucho tiempo y creo que deberíamos de dejarnos sorprender que incluso la salida en la era COVID nos ayuden ellos a encontrar rutas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Y por supuesto, Alejandra Peña, nuestra anfitriona de hoy en Mayama, muchísimas gracias. Cuéntanos con qué te quedas y cuál es tu visión de todo lo que ha pasado hoy aquí. Bueno, pues para cerrar, muchísimas gracias de verdad a todos y todas por acompañarnos en este panel de viernes en la noche, tarde-noche, pero sin duda una celebración muy, muy relevante para nuestra institución y para la incidencia en los derechos de las niñas y los niños. Yo me quedo con dos reflexiones, ¿no? Una, el tema de la innovación educativa. Sin duda, tenemos que pensar y replantearnos nuevas formas de educar, de aprender, de mediar, ¿no? De entender. Y por otro lado, me quedo con un segundo punto que es fomentar espacios de reflexión en las familias, en los espacios educativos o inclusive dentro de las mismas escuelas para despertar conciencias de lo que viene cara a el futuro. Es decir, las soluciones están en los niños y en las niñas. Y lo único que tenemos que hacer es ayudarles a crear y a desarrollar metodologías y herramientas para que ellos las apliquen. Entonces, no tenemos que quebrarnos la cabeza, ellos mismos van a crear estas soluciones porque son personas extraordinarias que tienen absolutamente toda la capacidad de resiliencia
para poderse levantar y darnos lecciones absolutamente a todos los adultos. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con un profundo agradecimiento hacia cada uno de ustedes, una profunda admiración por todo el trabajo que hacen. Y desde Mayama estaremos al frente hacia la escalabilidad y tratar de llegar a muchos más niños y niñas en un futuro. Entonces, bueno, pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Gracias. y muchísimas felicidades, y no solamente por estos 10 años, sino por cada logro que han consolidado en estos 10 años. Y gracias a nombre de cada niño cuya vida han tocado, y gracias a nombre de cada familia cuya vida han transformado a través del trabajo de Mayama. De verdad, gracias a nombre de todos los que han tenido el privilegio de ser parte de Mayama. Muchas gracias a todos ustedes que se conectaron el día de hoy a través de las redes sociales y a través de Facebook. Muchas gracias a nuestros panelistas.